El material de Parabellum empezó a ser difundido por Bull Metal primero en Inglaterra, Italia y Francia. Hay una anécdota muy particular que mencionaste el conversatorio pasado, Carlos Mario, de alguien de Inglaterra que le escribió una carta y Bull Metal se la leyó en uno de sus ensayos. ¿Nos puedes contar un poco esta anécdota? Ah, sí, fue la primera carta que mandaron cuando mandaron el álbum del Sacrilegio. Como a los 2 meses nos llamó Bull Metal, que cayéramos a la casa, que diera una carta muy charra para leernos y fuimos. Y sí, la carta generalmente expresaba, la expresión era como si fuéramos indios con pataparrados, porque las preguntas eran muy charras, o sea, nos preguntaban cómo habíamos hecho para salir de la aldea y lograr grabar esa música tan brava, pues tan pesada, que dónde habíamos sacado esos equipos, que si teníamos, pues que si allá pues si los indígenas tenían la suficiente técnica o todo para manejar pues esas cosas, pues unas preguntas muy charras, pues y nos causó gracia eso, claro. Y ya pues me acuerdo que él ya después le mandó fotos de Medellín, pues que era una ciudad pues normal y todo eso, eso cambió pues, pero la primera carta que mandaron pues después de eso sí, pues sí, era muy chistosa realmente. Y bueno, y confundidos también con la música, nos decían que allá que lleguen a Inglaterra algún día fuera lo clasifican, que eso fue lo primero que pasó, no lo pudieron clasificar, no, dentro del metal pesado y todo tampoco cabía, pues los temas estaban demasiado largos y muy raros, las letras muy vulgares, entonces no clasificaron y decían más que todo eso pues, y lo otro era, bueno, y la pregunta de cómo habíamos grabado pues eso tan pesado y tan raro y lo que hemos hecho para ubicar ese sonido, que era el técnico de sonido en ese sentido. Sí, más bien, y pues sí, preguntas así como ella, muy rollo. Sí, uno se ríe porque los técnicos supuestamente no sabían absolutamente nada, no se habían enfrentado nunca a un sonido como esos, pero sin esa ignorancia, digamos, entre comillas, de esos ingenieros de sonido, no estuviéramos aquí sentados. No se hubiera creado eso, sí. O sea, eso fue una confluencia de muchos factores. O sea, sí, y lo mismo le impresionó la carátula, que dijeron pues que Cipriano fue el que hizo la carátula, que les parecía muy impresionante, pues que ni los monstruos del Lager o de Hellhammer era igual al Sacrilegio de la Virgen del Carmen, claro. Era, después de 2000 años, calavérica, claro. Temática oscura, rebelde, agresiva de las bandas de ultra metal y su fuerte contradicción contra el dogma cristiano, blasfemando y profanando los símbolos cristianos, como ya mencionas con esa carátula, hace pensar en las bandas de black metal que empezaron a surgir a finales de los 80 a nivel mundial. Y se dice que Parabellum y Reencarnación fueron gran influencia en Mayhem y otras bandas del Círculo de Euronymous. ¿Ustedes consideran que hubo una real influencia en las bandas de black metal europeas, por lo menos en Mayhem, o es el resultado de coincidencias temporales y en distintos puntos del planeta? Pues yo pienso más la segunda, que son las coincidenciales en distintos puntos del planeta, porque a pesar de que ellos sí escucharon la música de nosotros y después nos escribieron también, que Bull Metal nos llamó también cuando él nos escribió, y él decía ahí, no, escuchamos Parabellum, hermano, no, mejor dicho, nosotros estábamos haciendo baladas o villancicos. Mejor dicho, qué locura, hermano, mándenos los esquemas o con quién hay que estudiar para leer con la música. A ellos les parece muy raro, la música muy violenta y muy directa, pues muy agradable al sentido pues que expresábamos y muy anárquico pues y todo. Entonces sí, era lógico que pasara. Sí. Yo me carteé con Dead una o dos veces solamente. Igual pues el radicalismo de nosotros era tal que incluso uno dudaba si responder una carta o no, porque eso ya era caspiarse, pues cierto, eso era estar en boca de la escena y que a uno lo sacaran de totazos, ¿sí o qué? Entonces llegó un momento en que yo tenía una bolsa inmensa, un costalcito de esos de la época,
y yo quemé toda mierda, yo boté eso, o sea, yo boté toda la correspondencia que tenía, pero llegó un momento, porque al menos con Reencarnación, cuando sacamos el demo y cuando sacamos el LP, que fueron los que mandó Bull Metal y que también mandó Juanber y otras personas afuera, ahí poníamos lo que se utilizaba antes, que era un apartado postal. Un apartado postal, correo aéreo de Avianca, que uno tenía que ir hasta el centro a saber si había llegado algo o no. Y entonces mucha gente empezó a escribir y a mandar cosas. Bull Metal también me llamó una vez para leer una carta que había mandado, pero en ese caso Euronymous, y Euronymous decía, bueno, no, mejor no contemos eso. Y entonces, no, porque es un asunto pues como que suena como muy petulante, porque igual es una barbaridad pues de él, pues no tenían fundamento, pero en la carta decía que Piolín era de los 3 mejores guitarristas del metal. Pero eso es un asunto, digamos, que hubo una coincidencia, lo que dice Caliche es muy cierto, hubo una coincidencia, digamos, de rebeldía contra lo que se imponía musicalmente en el mainstream, ¿cierto? O sea, lo que radialmente era escuchado por todas partes, porque es que independientemente que nosotros estuviéramos con taparrabos o no, llegaba las mismas listas sonaban en todo el mundo, ¿cierto? De eso se trata el negocio, ¿cierto? Pero entonces ellos, bueno, también hay que clarificar algo, o sea, nosotros estamos viendo aquí esa violencia tan encarnizada, tan a flor de piel, aunque esa palabra pues es como muy poética, pues como muy torpe, pero entonces el asunto es que Noruega no, o sea, ¿de qué nos vamos a pegar para que esto suene duro, para que esto suene tremendamente fuerte? Y entonces, aparte de que había unas bandas en Sudamérica que secundaban ese sonido, esa agresividad, esa suciedad, también había otra cuestión que tenían que poner en órbita, y era el cristianismo, ¿cierto? Las iglesias, etcétera. Ese fue el punto de lanza de ellos, directo, ¿cierto? Y por eso la quema de iglesias y bueno, todos los tropeles que conocemos. Pero en principio, digamos que lo que dice Caliche es más que verídico, o sea, son dos líneas paralelas que por cualquier razón se cruzan y se encuentran con que hay intereses comunes y que hay posibilidades sonoras, estéticas, ideológicas, entre comillas, que suenan y que producen un bien común, digamos que es lo bueno del mal, ¿cierto? Que se hayan reunido esas bandas, se hayan hecho de sonido así, como salió. Bueno, o queda muy filósofo yo. Es como la anarquía, que bueno, pero que nació en tal parte, en tal otra, pero en varias partes del mundo había gente pensando ya distinto. Claro, pues sí, eso es lógica, pues, sí, en Inglaterra, Francia, Alemania, aquí en Colombia, en Latinoamérica, en toda parte hay gente que piensa distinto. Pues en Brasil estaba Sarcófago, estaba Mutilator, había muchas bandas en la época también haciendo sonidos duros. Lo que pasa es que, y muchachos, yo apenas estoy conociendo bandas de esa época, de Latinoamérica y todo, o sea, que uno no tenía la idea que existían, o sea, apenas el internet, cuando uno pone música, más o menos de esa misma onda, el algoritmo le suelta unas cosas que me dicen, marica, ¿cómo es que está en... Yo hace poquito, hace como 4 años, conocí unas bandas de Perú, de Pun, de 68 y 70. Imagínense, eso es viejísimo, ellos tocaban ya Pun en esa época, eso uno escucha eso y suena como raro, pero sí era como ese estilo, más bien ya arrancando a entrar el Pun, me sonaba muy rock and roll, pero se sentía como el sabor ya. Imagínense, eso de Perú estamos hablando, que no piensa que no para nada. Este tipo de creencia sobre la influencia del ultrametal en el black metal se ha extendido a nivel mundial, pero es una realidad que hay evidencia del logo de Reencarnación tallado en la pared creo que es de la sala de ensayos de Mayhem, así como la chaqueta del difunto Dead con un parche para ello de Reencarnación aquí abajo, sí, arriba uno de Vulcano, el Acompáñame a la tumba, y también hay fotografías del bajista de Emperor, Mortis, con una camiseta de Masacre. Conocen de más detalles históricos que puedan sustentar, no tanto la influencia, pero sí el gusto de ciertos integrantes de bandas de Europa por las bandas de los 80 de Medellín.
Sí, yo conozco muchos, pero pues no tengo aquí el archivo, pues porque se tiene que hacer con un carácter científico de prueba. Histórico real. Sí, porque es muy complicado, pero por ejemplo Impales Mazar, Mica, el de Impales Mazar, eso no, que le gusta mucho pues la banda de nosotros, pues Reencarnación, pero, o sea, digamos que, por ejemplo, hoy puse una foto en el Facebook de Globan, el de Sod, que van a tocar el 29 de marzo con Herpes y todo acá, con una camiseta, exponiendo pues una camiseta de Reencarnación. O sea, sí hay reconocimientos en muchas formas, pero digamos que tampoco es la tarea hacer una pesquisa de a quién le gustó yo. Pues, ¿cierto? Pues eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Eso ya es una cosa más o menos medio patológica, pues, que me vean. Pues, no, eso Carlos Mario, Carlos Uribe, ¿tienen algún comentario al respecto? Continuamos con... No, estoy de acuerdo con ellos, esos fueron procesos paralelos, casi como en la misma época. O sea, se dice que teóricamente, porque digamos que hayan cartas, que hayan unas cosas muy concretas, no, pero sí hay evidencias, como medio evidencias, porque por lo que vos decís, un parche, cosas así, pero que se diga ciencia cierta, no he investigado también y no, pues, no hay algo como concreto. En el caso de Necromantic, ¿llegaste en esa época a recibir correspondencia de otros países, de Sudamérica? No, vine a conocer mucha gente ya después de muchos años, ya de Irlanda, de la Century Media Record, que les quería contar, me estaba diciendo Carlos Mano, me pasó algo así como parecido. Ellos nos escribieron y nosotros estábamos buscando sello para el Holocausto de Guerra. Yo pensé que era como para prensar o algo así, pero no, ellos querían una entrevista y estaban muy interesados en saber qué era el famoso ultrametal. Entonces, bueno, hicimos la entrevista, pasó lo mismo. Ellos comenzaron a hacer preguntas de la juventud de nosotros, de que cómo habíamos en ese tiempo conocido bandas de, por ejemplo, Sodom, de Alemania y así van. Entonces, por JTV Limitada, uno llegaba a hacer catálogo de Metal Blade Record, podía conseguir música por catálogo. Entonces, ¿cómo así? Pero en esa época. Entonces yo, no, pues que lo que vos dijiste, Carlos Mario, no, es que nosotros no somos indios de taparrabo, aquí existe Medellín, es una ciudad, digamos, que tiene su... Bueno, no estamos en chozas. Y bueno, esa revista inclusive la iba a traer el bajista, nosotros dormimos con eso, pero tengo las fotos y todo eso salió en alemán. Y ahí salen, inclusive, sale una foto del Vikingo, lo de Itagüí. Y salen unos tuburios también, yo no sé para qué pusieron eso, porque ya bandería. Y bueno, en fin, sí, estoy de acuerdo que sí tuvo que ver mucho o sea, esto se regó la ola del ultrametal y se interesó un sello tan importante de esos. Ha hecho entrevistas de Suecia, de aquí de Sudamérica, pero después no en la época que nosotros estábamos en pleno apogeo, no, sino después. Después sí, nosotros no, ¿qué te digo yo? No, yo he sido muy, bueno, a mí sí me han mandado al celular muchas fotos de gente como medio famosa, como la que está Carla Bailey, me soy más relajado con eso, a mí no me interesa eso, no, como lo mismo, no, pues, eso no le pongo como cuidado a esas cosas, pues, todo bien. Definan en cada una de las bandas, de sus bandas, la forma de componer y hacer las letras. Yo empecé con Cipriano, me cerraban la pieza, pues que era una pieza en Buenos Aires muy oscura, no tenía ni ventana ni nada, era solo una puerta. Y ya nos cerramos con una velita a hacer improvisaciones y a grabar en un cassette lo que sacáramos. Al otro día lo íbamos mezclando, los ritmos que nos gustaban, y sacábamos uno, otro lo dejábamos y empezamos a construir los temas.
Las letras más que todo las hacía Cipriano, a pesar de que a veces todos, bueno, él y yo empezamos así como copiando cosas así muy oscuras, demoníacas y cosas de esas, pues, pero Cipriano tenía mucha habilidad para eso. Al último dejamos las de él, pues, muy volado, no para componer eso. Y ya después cuando entró ya Ramón y John Jairo, pues nosotros, bueno, yo empecé aquí entreno dándole clases a John Jairo y a Ramón, más que todo pues de canto primero y hasta de bajo, pues que me llamo que Ramón tocara de ahí al bajo, pero no, le queda muy difícil, pues es muy teso, hay que estudiar mucho. Entonces Ramón se dedicó solo a la voz, John Jairo sí estudió un tiempo guitarra conmigo y ahí camellamos y le enseñaba pues los ritmos, los temas de una vez. Y así más o menos componíamos, pero empezábamos haciendo los temas, todo Cipriano y yo, la pieza oscura, pues así sacando los ritmos más pesados y las letras pues que sacaba Cipriano más que todo. Y así es hasta que ya hicimos 10 temas y 2 introducciones. Con Reencarnación ha sido pues como el mismo método, pero en principio como yo tenía algunas nociones de música pues, pero no era pues guitarrista y tampoco lo soy todavía. Entonces lo que hacía era como medio dibujar en el diapasón, ¿cierto? Yo medio dibujaba en el diapasón y me imaginaba cosas porque además tenía que vocalizar mientras estaba tocando. Entonces ya más o menos me imaginaba que eso pues compaginara como para no tener mucho tropiezo y de lo que iba saliendo, eso sí, siempre componía en guitarra acústica, trato de componer siempre en guitarra acústica porque si en acústica suena pesado, con eléctrica es tremendo. Entonces hacía eso, iba formando figuras, etcétera, y ya cuando tenía como la estructura, si me sonaba bien, quedaba, y si no, no. Y con la lírica, al menos en El Dioses Muertos y en el primer LP y el sencillo, yo lo que hice fue combinar 3 tipos de lecturas: Nostradamus, la Biblia y Nietzsche. Y ya lo otro pues era pues como digamos que es que a Caliche no le gustan mucho las metáforas, pero en las líricas hay ciertas consideraciones que, o sea, no se trata de adornar, sino que también hay que hacer uso del lenguaje, ¿cierto? O sea, el lenguaje sonoro tiene sus particularidades y el lenguaje lírico o escrito también tiene otras particularidades. Pero digamos que esa es una función, ¿qué Caliche? ¿Cómo le llamamos a eso? Más o menos literaria, así como medio intelectual hoy después, pero bueno, entonces ahí pues hay como una breve diferencia, aunque igual también gritamos religión y política por puta mierda y coma mierda, carechimba y los que son pues, a ver, pero de todas maneras la cuestión no era, digamos que en cierta medida había una intención, ¿cierto? Había una intención de rebeldía y también como de destruir ciertos parámetros que incluso eran los propios, ¿cierto? O sea, hasta dónde estoy yo haciendo determinadas cosas o viviendo de tal manera la vida que no me está permitiendo o sea, que no me está permitiendo otras posibilidades. Eso también era un juego propio, ¿cierto? Como tratar de vencerse a sí mismo, porque realmente de eso se trata, ¿cierto? O sea, no compitas, hagamos compitas. Bueno, esa era como la cosa mía. Bueno, en la banda siempre he compuesto, me ha gustado la historia y la forma de componer de nosotros. Cada tema tiene como su carácter de composición. Cada letra, pues si la letra es muy oscura, hay que hacerle tal letra de tal forma. Siempre lo componíamos así en la vieja guardia. Después ya cuando entró el hijo mío a la banda, yo llegaba y sacaba una letra y decía: Camilo, mira esta letra, mira qué le podemos hacer, esta letra la quiero así de tal forma, y entonces comenzamos a componer. Por ejemplo, Existencia Putrefacta nació de eso, de un día de, ¿cómo le dicen a eso? Que amanece uno con la... De insomnio. Con la putería encima, ¿no? Un guaya, güey. No. Una existencia, amanece uno con el pie izquierdo pues y listo, comencé a escribir, y esa era la forma de componer y darle un carácter específico a cada tema. Se puede decir que el ultrametal fue un fenómeno local que duró aproximadamente 10 años. Ya a finales de los 80, bandas como Athanator,
Equimosis, Tenebraron, Masacre, entre otras, llegaron con un sonido diferente y empezaron a ser etiquetadas con géneros como el thrash y el death metal. ¿Cuál fue la razón por la que el ultrametal fue desapareciendo y llegaron bandas con un sonido diferente, menos visceral, sin dejar de ser agresivo y extremo? Bueno, yo pongo en duda un poquito eso, porque yo creo que el ultrametal duraría 3 años o 4 nomás. Eso es más. Porque aquí yo me acuerdo que cuando estábamos tocando en Tempus y él en Progresía, ellos hablaban mucho de metal, y cuando empezó con Reencarnación, él también, Piolín también decía mucho, 888 metal, entonces la gente se pegó solo del metal. Después ya se desarrolló mucho infinidad de géneros, que como dice, vino el thrash metal, el death metal, el drum, bueno, y todo eso. En eso ya se empezó a hacer una división. Por cierto, yo no sé si en los 90, 92, 94, creo que el colombiano, porque el rock estaba empezando a coger mucha fuerza, entonces, y entró el rock en español, pues también ya más comercial, entonces cogió mucha fuerza el rock, y en los noticieros empezaron a hacer ya hablar del rock y todo, hasta poner videos de bandas rockeras. Y recuerdo también que el colombiano sacó un artículo todo grande del rock y le dedicó como 4 páginas, y me acuerdo que eso, yo hasta guardé eso y eso me perdió, no sé qué se haría, pero bueno, en esas 4 páginas era la definición de infinidad de estilos. Me acuerdo que en el solo metal habían como 30 estilos distintos ya de metal, o sea, ya empezaron a diferenciar qué eran los estilos y qué era, por ejemplo, death metal, y ahí decía, eso utiliza más que todo estas rollos musicales, la estructura musical se basa más que todo en las tonalidades de fa, de sol, de lo de la, o las tonalidades de mi, la, pues más que todo por la guitarra, y así sucesivamente. Entonces ya se desarrollaron pues, los estilos musicales, y también dentro del punk, dentro del rock, tanto que ahí finalizaban hablando de una investigación que hicieron de bandas de Medellín, y ya en Medellín habían más de 7.000 grupos de rock, solo de rock, pues estamos hablando solo, y de Medellín nomás, entonces eso estaba regado, y estoy hablando como del 94 que sacó el colombiano eso, pues me acuerdo, ya existían casi 7.000 grupos aquí de rock, y ellos ya estaban rotando y todo. Por cierto que ahí hasta salíamos nosotros, pues me pareció Brasil, de la infinidad de bandas que mencionaban, y ahí salió Parabelli, mencionaban a Herpes, mencionaban pues a Reencarnación, a Necromántica, Cluster Gladiator, que son muchas bandas que estaban a Desconcierto, bandas cuando entró el punk también a Medellín, a Desconcierto, a IRA, a HP, HPHC, claro, y así sucesivamente. Entonces eso ya se empezaron los estilos como a diferenciar, la gente diferenciaba, entonces ya cambió un poquito la estructura musical, se llenó de estilos, ya estaba muy definido, ya la gente simplemente definía qué estilo iba a tocar y los tocaba. Pues pienso yo en ese sentido. Pues. Pero también había como una moda, hombre, yo pienso que había como digamos como un ánimo de diferenciarse de todo el mundo, ¿cierto? A mí, por ejemplo, en la estructura personal me pasó de esa manera, o sea, yo estábamos en una época en que todo era 666 y con el diablo paré para abajo, yo quería una cosa diferente, pues quería como poner en juego otra cosa, ¿cierto? Aunque no tuviera un eco en otras bandas, al menos que tuviéramos una diferenciación, y por eso fue que metí el 888, ¿cierto? Pero de todas maneras yo pienso que se había como una moda más o menos empezando, mediando los 90, que es que entre otras cosas hubo un bache, yo creo que hubo un bache entre más o menos el 94 y 95 y el 2000, 2001, 2002, donde no hubo una producción musical, digamos, relevante, ¿cierto? Dentro de la escena del metal, el punk y el hardcore en Colombia. Pero sí había como una tendencia, más o menos en el 90 y pico, en que las bandas tocaban algo y se inventaban cualquier nombre, pues, ¿cierto? Para un género, ¿cierto? O sea, querían ser dueños de su propio género. Y entonces por eso había tanto, o sea, yo creo que los 7.000 eran los géneros, las bandas yo creo que habían 700, pues, 7.000, güey, puta, con razón eran 4 páginas, no lo cabían. O sea, de todas maneras, pues, yo creo que en el 2001 salió otra lista del himno colombiano y ya habían 10.000 bandas. Ay, no, en toda la área metropolitana, hablando de Bello, de Medellín. Me faltan muchas. Bandas de delincuentes. Bandas delincuenciales. Bueno, lo que pasa es que igual nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo,
ejemplo, Hermes, nosotros manejamos un grupo de gente muy reducida, es así, muy consciente, y solo se enteran los más allegados. No, es cierto, que también, por todas partes. Yo, por ejemplo, en televisión, así de pura casualidad, he visto un grupo de metal de mujeres, y yo, que de Medellín, y yo, ¿cómo así? Y unas peladas hasta lo más de bonitas y todo, y tocando metal. No, y eran bandas underground que no salían sino en el colombiano, pues, o sea, sí, eso debe ser muy complicado también, llegar a estas estadísticas. O sea, si estás diciendo que eran bandas tan subterráneas y que solamente tocaban para 2 o 3 amigos, muy teso que el colombiano se haya dado cuenta, pues, son bandas que encima de eso grupos momentáneos que duraban, por ejemplo, 2 o 3 años, y hay bandas que se quedan más en el tiempo, como Reencarnación o Hermes, pero hay bandas que solo duran 2 o 3 años y todavía las escuchamos, y dejaron grabaciones y todo, y uno las pilla. Pero esa época, sí, lo que estás diciendo sí me parece muy lamentable, que en la época de nosotros, precisamente por cierto radicalismo y por cierta incompetencia, digamos, personal o por querer lo que uno hacía, muchas bandas se perdieron. Muchas bandas se perdieron y habían muchas bandas. O sea, yo sé, incluso ahora, yo puedo hablar que no es una carga personal aquí con mi estimado, pero yo sé de bandas que al ver que se ha estado moviendo tanto el género, que se está moviendo tanto la escena, han vuelto a reencauchar la banda después de 15, 20 años, que no es una crítica personal, sino que yo pienso que también hay que mirar ciertas estructuras. O sea, está bien que si uno todavía tiene en la vena esa sangre metalera, ese asunto de querer hacer sonido, etcétera, es válido, pero eso no significa que la banda lleve 35 o 40 años, eso ya es otra cosa diferente, ¿cierto? Pero sí es muy importante lo que está planteando Caliche, porque eso significa que en este momento podrían estar sonando infinidades de bandas que nadie sabe. Además, en este momento hay bandas de one man, las que vos quieras, o sea, cada uno de ustedes tiene una banda, y no me diga pues el nombre, pero imagínense, ¿sí o qué? O sea, es tremendísimo, o sea, hay un boom y todo el mundo tiene sus instrumentos, todo el mundo tiene sus computadores, sus programas, puede hacer los tutoriales de la banda que vos quieras, y o sea, es tremendísimo. No, bandas debe haber como un hijo de puta, mi abuelita también, aunque ya murió, pero debe estar sonando por ahí. Y de New Wave, de varias de cosas todo, así, de todo. Estilos, y pues. O sea, yo sé de personas que en festivales, grandes festivales, se montan solos a cantar y atrás tienen una orquesta ni la hijueputa, o sea, ponen un play y ya, o sea, tremendo. En los últimos años se ha dado una tendencia en bandas de nueva generación, especialmente en Bogotá, por emular lo que fue el ultrametal, tanto en sonido, líricas e iconografía. ¿Han escuchado algunas de estas bandas que están enfocándose en el ultrametal? ¿Creen que puede haber un resurgir del ultrametal en Colombia? Pues yo no sé si resurgir o no, pero el caso es que sí conozco bandas que están con la firme intención de hacer ultrametal, ¿cierto? Conozco varias. A mí la memoria no me hace mucho caso, pero por ejemplo sé de Ruido Estridente, que los he visto en vivo y suenan, uno realmente tiene, o sea, la banda cuando suena en vivo le crea a uno una atmósfera de esa época. Hay una banda, creo que en Manizales, que se llama Basura. Bueno, hay varias bandas, hay varias bandas. Sobibor no es propiamente ultrametal, pero sí es una combinación muy ultrametalera, que es el puro y el metal, ¿cierto? Que es una característica que yo considero que sí tenemos que tener en cuenta, y es que el ultrametal tiene ambas vías, o sea, el metal y el punk, o sea, ambas vías funcionan, o sea, un poco medio extremo, por eso sí, claro. Con los temas oscuros, pero el mutación por radiación, por cierto, que es muy punk. La gente considera que el Bruja Maldita y el Mutación por radiación son temas más estilo punk que el ultrametal. Sí, una mezcla. Hardcore pesado. Sí, de hecho muchos metaleros de la época, por X o Y circunstancias, derivaron en hardcoreeros y terminaron haciendo bandas de hardcore. Por ejemplo, Cipriano, que
todos conocemos la contundencia de Parabellum, terminó siendo una banda como Libra, ¿cierto? Que es más o menos como un neopunk o algo así. Y HPHC, que es y también eso HPHC, ¿cierto? Yo toqué en HPHC la batería como por 4 o 5 meses, que yo iba a Bogotá varios días y me quedaba enseñando con alemán, pero eso no pelechó, pues yo no era bueno. Entonces ya Cipriano llegó y arregló todo lo que estaba dañado y pudieron grabar. Y por ejemplo, yo sé que Cipriano también ayudó con muchas otras bandas. Y Cipriano es una persona, digamos que las características de Cipriano son... ¿Hace falta el Cipri? Sí, las características de Cipriano son como, digamos, como muy del perfeccionismo, ¿cierto? Él se detiene. Tenía unos tiempos tremendos. Una vez hicimos un parche, estábamos en una finca, creo, o acampando, y terminamos en la casa mía, después todos como a la 1 de la mañana, nos metimos todos en la casa, teníamos botellas de alcohol y vareta, bueno, normal. Mi mamá y mi hermana, que vivían en un momento con nosotros, estaban de viaje, de vacaciones. Entonces íbamos a hacer esa casa, lo íbamos a volver mierda. Y resulta que empezamos, Dana, y yo era buscando a Cipriano por todas partes, Cipriano por ningún lado. Yo pues digo, de puta, ¿para dónde cogió? Cuando me metí en la cocina, estaba con una cucharita a las ollas y a los vasitos. O sea, Cipriano tiene es particular, o sea, Cipriano tiene una particularidad y con el sonido tremendo. Y bueno, llegó mi mamá y nos jodimos porque que es todo ese alcohol, no, es que nos picaron los moscos como un puto. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias.